lanzamos un balón a una meta, vemos cómo se forma un arco en el momento en que se golpea el balón hacia la meta. De igual forma, cuando lanzamos un- una pelota de baloncesto hacia el aro, vemos también que se forma una curvatura. O si nosotros podemos observar en el alambre o en el tendido eléctrico, cuando un ave se para en el tendido eléctrico, vemos cómo se forma una curvatura a través del peso del ave cuando se ha posicionado en el tendido. Entonces, vemos en la figura que tenemos enfrente un arco que se forma el agua cuando es expulsada a través de una bomba en en una fuente. Vemos nosotros acá la curvatura o lo que se forma y vemos que alcanza el agua una altura máxima. Al alcanzar la altura máxima, el agua vuelve a caer y de esa forma forma un arco. Entonces, ese arco se le conoce en matemática como parábola. Es la gráfica que tiene una función cuadrática. Entonces, si nosotros vemos esta imagen ya en un plano matemático, vemos cómo se forma una curvatura, que es esta línea roja que vemos acá, que se le conoce como parábola. Vemos acá. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Las gráficas de las funciones cuadráticas. Por ejemplo, también tenemos acá el observatorio de radio de Nobeyama en Japón. Vemos también un plato y vemos que aquí en el plato se forma una curvatura y dentro del plato eso se le conoce como foco, pero eso se va a ir viendo más a detalle después. Entonces, las características o las características de la función cuadrática. Entonces, recordemos nosotros que una función cuadrática de variable x en su expresión de fórmula general es ax cuadrado más bx más c, como veníamos trabajando la unidad anterior, que es la fórmula general de una ecuación cuadrática. Sin embargo, nosotros en esta unidad vamos a trabajar con las versiones incompletas de una ecuación cuadrática, que son y es igual a x cuadrado y y es igual a x cuadrado más c. Entonces, veíamos nosotros en este caso al gráfico de toda función cuadrática se le conoce como parábola, como lo mencioné anteriormente, y dentro de una parábola hay un foco y vamos a ir viendo eh, más adelante lo que significa cada elemento o cada característica de una ecuación cuadrática. Muy bien, pero en este caso vamos a trabajar ahora con la proporcionalidad directa con el cuadrado. Dice, la magnitud y es directamente proporcional al cuadrado de la magnitud x si y es igual a x cuadrado, con a como constante cuya gráfica es una parábola. Muy bien, ¿qué significa esto? Lo vamos a explicar con un ejemplo. Vemos el ejemplo 1, dado el cuadrado que tiene por lado x centímetros, su área y es igual a x cuadrado, varía según va cambiando el valor de su lado, según se muestra en la siguiente figura y también la tabla. Pero en este caso vemos nosotros que tenemos un cuadrado del lado x, entonces todos los lados por ser un cuadrado tienen el mismo valor de x. Entonces vemos nosotros que ya les está diciendo que el área de este cuadrado representa una ecuación cuadrática de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando el lado por el lado, es decir, x por x, y x por x es x cuadrado. Entonces el área y viene dada por x al cuadrado. Entonces, y lógicamente el área de un cuadrado va variando dependiendo la cantidad o el valor que tenga la arista, es decir, los lados. A medida que vamos aumentando, por ejemplo, acá tenemos la tabla en donde x representa los lados y y representa el área. A medida que vamos aumentando el valor de x, vemos nosotros el valor de los lados, es decir, tengo cuando el lado vale 1, cuando el lado vale 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a ir viendo cómo va aumentando el área, 1, 4, 9, 16, 25 y 36. Entonces es una relación directamente proporcional porque aumenta el lado, la magnitud del lado y aumenta la magnitud del área. Entonces, si el área es igual a la magnitud del lado es 1, la magnitud del área es 1 porque 1 al cuadrado es 1. Pero ¿qué sucede cuando yo doy un duplico
en este caso el valor del lado o la magnitud del lado a 2, entonces la magnitud del área va a aumentar a 4 porque 2 al cuadrado es 4. ¿Qué sucede cuando yo lo aumento de 1 a 5? La magnitud del lado. Entonces la magnitud del área va a aumentar de 1 a 25, es decir, de 5 al cuadrado. Entonces, por eso decimos que la magnitud y es proporcionalmente directa al cuadrado de la magnitud x, que implica proporcionalmente directa, que a medida que aumento el valor de la magnitud de los lados, aumenta el valor de la magnitud del área al cuadrado. Muy bien, veamos otro ejemplo. Para el cuadrado cuyo lado mide 3x centímetros, que tenemos acá un cuadrado que mide 3x centímetros. Si x vale 4, o sea, si x toma el valor de 4, su área sería de 144 centímetros cuadrados. Dice que el área está en función de x, es decir, y es igual a ax cuadrado. Entonces sabemos también nosotros que es una función cuadrática, en donde nosotros vamos a determinar en este caso el valor de la constante a. Entonces, este valor de a es una constante y el área va a depender de la constante y del valor que tome el valor de x. En este caso, vamos con lo siguiente, la información que nos dice que si sabemos que y es igual a 144, sabemos que y es 144 cuando x es igual a 4. Entonces, retomando la ecuación que tenemos acá, que es y es igual a ax cuadrado, sabemos que y es 144 cuando x es igual a 2. Entonces hacemos una sustitución acá, elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y hacemos el despeje para encontrar el valor de a. Entonces 16 pasa a dividir y nos quedaría 44 entre 16 es igual a 9. Por tanto, y es igual a 9x cuadrado, porque el valor de a en este caso es 9, en lugar del valor de en lugar de la letra A vamos a colocar el valor de 9, que es el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces, es lo que nos pedían encontrar la constante de proporcionalidad. Entonces, comprobando lo que acabamos de realizar o comprobando el valor de la constante, por ejemplo, si x vale 5, entonces si nos venimos nosotros acá y en lugar de la x colocamos el 5, el lado mediría 3 por 5, 15. Estos lados miden 15 y 15. ¿Y 15 por 15 cuánto es? Si queremos encontrar el área, 15 por 15 es 225. Pero si nosotros queremos utilizar, en este caso, la función cuadrática, que es la que acabamos de encontrar, con la constante 9, en lugar de la x que vamos a colocar, el 5. 5 al cuadrado es 25. 25 por 9 es 225. Muy bien, ¿qué implica esa constante de proporcionalidad? Implica que siempre vamos a tener el valor de 9 y que el área va a depender de la constante y del valor que tome x. Muy bien, vamos con otro ejemplo, el ejemplo 3. Tenemos un círculo que tiene un radio de x. Entonces, cuando el radio x toma un valor de 2, obtenemos un área de 12.56637061 centímetros cuadrados. Dicha área obviamente está en función de x. Sabemos nosotros que el área de un círculo está en función de su radio, es decir, va a depender del valor del radio del círculo el área. Si tenemos un radio pequeño, obviamente el área del círculo va a ser pequeña. Si tenemos un radio grande, el área del círculo va a ser grande. Entonces, el área, en este caso, es proporcional al valor del radio que tome. En este caso, el radio es 2. O sea que el área vendría siendo, estaría definida por la función y es igual a ax cuadrado. Entonces el propósito es en este caso determinar también el valor de la constante a, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces tenemos nosotros acá, sabemos que cuando y tiene un valor de 12.56637061, cuando el valor de x es 2. Es decir, cuando tenemos un radio de 2, tenemos un área de 12.56. Muy bien.
Sustituimos los dos valores en la ecuación que tenemos, y es igual a x cuadrado. Y vemos nosotros que sustituimos acá en lugar de y colocamos 12.56 y en lugar de x colocamos 2. Entonces 2 al cuadrado, sabemos nosotros que es 4. Dividimos 4, el 4 pasa a dividir. En este caso nos quedaría 12.56 entre 4 es igual a 3.14, 15, 9, 26 y 54. Entonces sabemos nosotros que ese valor de 3.14, 15 es el valor de pi. Entonces, por tanto, la ecuación se reduce a y es igual a pi por x al cuadrado. Nosotros sabemos perfectamente cómo se calcula el área de un círculo. El área de un círculo es a es igual a pi r cuadrado. Es la misma relación que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, el área de un círculo que es pi r cuadrado, en este caso tenemos y es igual a ax cuadrado, es una función cuadrática. Muy bien, comprobando, nosotros tenemos que si el valor del radio vale 5, entonces decimos, sustituimos 5 al cuadrado por pi, 78.53. Bien, y si el radio del círculo es 10, entonces el área vendría dado por 10 al cuadrado por pi, que equivale a 3.1415 centímetros cuadrados.